Muy buenas, en estos test que llevamos de Fórmula 1 se ha visto ya mucho rebote en los coches, sobre todo en algunos puntos concretos del circuito, y ya han vuelto a saltar las alarmas de que si no hemos solucionado el tema del porpoising, que si las soluciones que se han intentado meter este año no han funcionado, y lo que quiero es aclarar un poco el asunto y quizá calmar también las aguas porque a lo mejor no es tan extremo como parece. Así que vamos a ver un breve contexto y luego pues todas las causas que realmente pueden provocar que veamos los coches rebotar tanto, ¿no? Que por supuesto tiene que ver de tema aerodinámico, pero tiene que ver también tema suspensiones, tiene que ver el propio circuito, los baches que tiene, en fin, es un cúmulo de cosas. Y si queréis saber más sobre mecánica en Fórmula 1, aerodinámica, reglajes, tanto real como virtual, pilotaje deportivo, estrategias de carrera, todo lo que tenga que ver con automovilismo real o virtual, pues echadle un vistazo a Level Up Academy, que hay tarifa plana de cursos para que aprendáis todo lo que queráis. Mientras tengáis activa la membresía, podéis ver todo el contenido, no hay que pagar nada más por nada y además podéis acceder a las descargas, al soporte para reglajes, a los distintos certificados que hay, o sea que echadle un buen vistazo, que la primera clase es gratis y si os gusta, os convenzo, pues os apuntáis y ya podéis ver el resto de contenido, como digo, sin tener que pagar nada más. Pero vamos con el contenido del vídeo de hoy propiamente. Primero, breve contexto sobre lo que era el porpoising, que ya lo hemos repetido aquí en varios vídeos, hicimos uno cuando surgió todo este tema y lo vamos a resumir muy rápidamente. ¿Qué pasa con el porpoising? Pues que tenemos un flujo de aire que va por debajo del coche, entre el suelo y el asfalto, que es muy grande y el año pasado pues se fomentó todavía más. Entonces por eso apareció este efecto del porpoising, porque eso lo que hace es provocar una aceleración del aire que trabajará por supuesto junto con el difusor y demás. Entonces eso hace que tengamos más carga aerodinámica. ¿Qué implica carga aerodinámica? Un empuje de aire contra el coche hacia abajo. Entonces según tú vas comprimiendo el coche porque lo estás empujando hacia abajo, que es lo que está haciendo el aire, las suspensiones se van comprimiendo, pero llega un punto en el que el flujo de aire no cabe por ahí de tanto que se ha comprimido el coche, entonces se corta de raíz ese flujo de aire, se pierde toda la carga aerodinámica y toda la fuerza que estaba haciendo las suspensiones hacia arriba queda libre y por lo tanto el coche se levanta. Y cuando se levanta ya puede pasar otra vez el flujo, entonces vuelve a comprimirse por la carga aerodinámica y otra vez se llega a bloquear y otra vez hacia arriba. Eso era un poco, así a rasgos generales, el porpoising. Visto esto, segundo punto importante, el balance entre agarre mecánico y agarre aerodinámico, que esto es como un balance que no es que sea de Fórmula 1, sino que es de automovilismo en general. Llamamos agarre mecánico a todo aquel agarre o fomento del agarre de los neumáticos que se consigue pues a través del chasis, a través de las suspensiones. Entonces, eso es lo que se conoce como agarre mecánico y el agarre aerodinámico pues es el agarre que se consigue pues a través del aire con esta carga aerodinámica que hemos visto. Entonces, la diferencia en distintas categorías de automovilismo es el balance entre ese mecánico y ese aerodinámico. Es decir, cuánto de todo el fomento de agarre de los neumáticos lo consigues a través del chasis y cuánto lo consigues a través de la aerodinámica. Así resumiéndolo mucho y dejándonos muchos matices por el camino. ¿Qué pasa en Fórmula 1? Pues que conseguimos una carga aerodinámica brutal y es siempre lo que se fomenta y es lo más importante y siempre se busca el máximo. Pues entonces esto ya nos da una pista de que el balance en cuanto a agarre mecánico y agarre aerodinámico está muy desbalanceado a favor de la aerodinámica en Fórmula 1. Si nos metemos en una categoría pues de una monomarca a nivel regional y demás, pues os podéis imaginar que el desequilibrio está hacia el otro lado. Hay mucho más agarre mecánico y mucho menos agarre aerodinámico. Siguiente punto importante, ¿para qué sirven las suspensiones? Pues sirven lógicamente para mantener las ruedas pegadas al asfalto y además que sea con el mayor agarre posible. Y esto se consigue con cierto rango de movimiento que tienen las suspensiones. Pero en Fórmula 1 ese rango de movimiento es muy pequeño. Entonces, como además se intenta buscar siempre más agarre aerodinámico que agarre mecánico, esto hace que los coches sean tremendamente rígidos. Porque tú para conseguir agarre aerodinámico debes buscar un coche que sea muy estable, que apenas se balancee, que apenas haya transferencias de peso, que a lo mejor aerodinámicamente hay algún truco que te compense, por ejemplo, como vimos en años anteriores con el Rey, que te compensaba que se expandiese el tren trasero y se comprimiese el delantero en frenada, pero bueno, eso ya son temas un poquito que se salen de este vídeo. En cualquier caso, tú lo que quieres es un coche especialmente estable al balanceo, es decir, que no se balancee ni de delante ni de detrás, que esto parece algo malo siempre que haya balanceo y demás, pero no tiene por qué. En algunas categorías, en algún tipo de coche y sobre todo en algún tipo de circuito, cierto balanceo en el tren delantero o en el tren trasero te da bastante porque puedes jugar con subviraje, sobreviraje y todas estas cosas. Pero en Fórmula 1 tú lo que quieres es siempre la mayor carga aerodinámica, tanto delante como detrás. Entonces necesitas que el alerón siempre esté lo más horizontal posible, porque os podéis imaginar que si tú inclinas el alerón hacia un lado o hacia otro,
pues ya pierde eficiencia aerodinámica. De hecho, aquí muchas veces en el canal, cuando hablamos de los reglajes antes de cada carrera, de cómo adaptar el coche al circuito y todo eso, pues siempre decimos aquí las suspensiones un poco más rígidas para fomentar más la carga aerodinámica, que tenemos una configuración de alta carga. O a lo mejor hay un circuito en el que somos un poquito más permisivos porque nos interesa que el coche se cruce en curvas de velocidad lenta, que la carga no afecta tanto. Entonces, bueno, siempre es un poco jugar con ese equilibrio que decíamos antes, esa balanza entre agarre mecánico y agarre aerodinámico, pero ya digo, en Fórmula 1 está bastante descompensado. Siguiente punto importante, trabajo de amortiguadores contra trabajo de elementos elásticos con la barra antirroll, los muelles o lo que sea. Los amortiguadores disipan la energía que absorben los elementos elásticos, como hemos explicado 400.000 veces en este canal y también en Level Up Academy con más detalle, por supuesto. Entonces, aparte de esto, tenemos también lo que es la amortiguación lenta y la amortiguación rápida. La amortiguación lenta actúa cuando tenemos una transferencia de peso y la amortiguación rápida cuando tenemos una irregularidad en el asfalto, que puede ser un pequeño bache, un piano, lo que sea. Entonces esos movimientos que son mucho más bruscos, ahí entra en juego la disipación de energía rápida. Y si tenemos una transferencia de peso, que aunque nosotros veamos que se inclina o se balancea muy rápido el coche, eso se considera lento si lo comparamos con la situación de coger un bache, por ejemplo, o un piano. Entonces eso es amortiguación lenta. Si tú tienes un coche que no disipa nada de energía con los amortiguadores, pero acumula muchísimo con los elementos elásticos, lo que vas a tener es un rebote muy muy intenso. Entonces, si tú pones dos casos extremos, por ejemplo, pones unos elementos elásticos muy muy rígidos y unos amortiguadores muy blandos, ¿qué es lo que te va a pasar? Pues que vas a tener un pico muy fuerte, un rebote muy fuerte y el coche ahí se va a estabilizar muy rápido. Pero en ese tiempo que ha transcurrido, aunque sea breve para estabilizarse, has perdido mucho agarre. Entonces, a nivel dinámico es muy bueno porque el coche se mantiene muy estable, no tenemos unos balanceos ni unos cabeceos muy acusados. Eso beneficia la aerodinámica, pero puedes perder agarre, puedes sobrecalentar los neumáticos y encontrarte otra serie de problemas. ¿Qué pasa en el caso contrario? Que tengamos unos elementos elásticos de rigidez muy baja, es decir, que tengamos unos muelles y todos esos elementos bien blanditos, pero luego unos amortiguadores muy duros, porque el coche va a ser muy torpe. Vamos a estar fomentando mucho el agarre mecánico que mencionábamos antes, pero el coche se va a balancear mucho, va a ser muy torpe, entonces tanto dinámica como aerodinámicamente hablando, el coche va a ser muy malo, aunque conserve mejor neumáticos por ese agarre mecánico que decíamos antes. Entonces, ¿qué se busca en Fórmula 1? Pues el caso que veíamos antes, una amortiguación tirando a baja para lo duro que son los elementos elásticos. Y aquí llega el problema del rebote en estos coches. Es que claro, cuando tú coges un bache, al final esto que va a provocar, pues que el coche rebote. Entonces, si tú te encuentras varios baches seguidos, el coche va a tender a rebotar. Y eso puede provocar una especie de porpoising, que es algo así parecido como lo que hemos visto en estos test, sobre todo en la recta de meta de Bahrein, y que veíamos que los coches rebotaban mucho. Entonces, ¿es esto porpoising? ¿No es esto porpoising? Pues yo lo llamaría una especie de porpoising híbrido, porque es muy complicado de controlar al fin y al cabo. Si tú tienes un bache muy muy fuerte, sí que puede provocar que el coche rebote. Entonces, ese rebote no lo ha provocado ese corte del flujo de aire que va por el suelo, ni mucho menos, sino que ha sido el propio bache, que además tenemos unas suspensiones muy rígidas, una carga aerodinámica muy alta, y entonces eso hace que el coche rebote todavía más. ¿Qué pasa? Que si tú, a través de este rebote mecánico, llamémoslo así, provocas que se bloquee luego el flujo de aire que va por el suelo, entonces sí que puedes tener una especie de porpoising. Por lo tanto, yo digo que es una especie de porpoising híbrido, porque al final sí que aparece lo que conocemos como porpoising de cortar ese flujo de aire y provocar el rebote por la aerodinámica, pero no está provocado por él, sino que él ha sido provocado por el bache que hemos tenido antes. Entonces, más o menos espero que se aclare un poco el asunto de todo esto, porque unas veces aparece, otras veces no aparece, y yo creo que de esta manera podemos entender un poquito mejor qué es y qué tienen que ver las suspensiones en todo esto, que ya digo, en Fórmula 1 es un caso bastante especial porque se configuran los coches de una forma muy distinta a cualquier otra categoría. Así que nada, espero haberos ayudado un poquito a entender todo lo que hemos visto en los test de Bahrein en cuanto a ese rebote, y nada, espero que os apuntéis a Level Up Academy si os interesa todos estos temas de mecánica, de aerodinámica, de Fórmula 1 o también temas de Sim Racing, por supuesto, que hay muchísimo contenido por allí. Y nada, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. Agradecimiento especial, como siempre, a los que ya están en Level Up Academy. Nos vemos pronto.